Muy buenos días, acá estamos comenzando, arrancando este día lunes, muy agradecidos de la bondad del Señor. Les envío un abrazo a todos y a todas aquellas que hoy van a estar compartiendo esta transmisión. Y vamos a estar hablando un poquito de la oración. El viernes les anuncié que vamos a estar hablando de esto y qué importante es para nuestro devocional. A ver, ahí me voy a bajar un poquito porque me acabo de ver que se parece a esa cosita que usaba el pájaro loco. Bueno, un abrazo ahí allá, que nuestras primeras conectadas. A ver a quién más tengo por acá. A María Gladys de Perú. Qué bendición poder compartir, acortar distancias a través de estos medios. Recuerde ahí saludar para poder saber que estuvo allí con nosotros y poder saludarle. Voy a enviar un poquito por acá el en vivo. Recuerde compartir ahí en el grupo de las mujeres de la iglesia para que podamos estar unidas. Buenos días, Carito. Y bueno, yo te había mandado un audio, Jackie, no sé si lo viste, y a la sierva con igual. Aquí estamos, listos para arrancar. Vamos a tomar unos segunditos. Buenos días, Daniel, bendecido. ¿Ya viajaste o todavía está acá? El pastor me contó que viajaba de vuelta a su trabajo al norte, pero no me dijo el día. Y ahí vamos saludando a todos los que se unen. Un abrazo a todos. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor esta mañana. Padre, te bendecimos. Señor, te exaltamos, agradecemos, Señor, tu bondad con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotras, papá. Gracias porque podemos ver tu fidelidad, Señor. Podemos ver tu amor, tu grandeza. Y aunque lo experimentamos por dentro, en nuestro sentir día a día, nuestra convicción, Señor, en nuestro andar diario, podemos ver también manifestado, Señor, en detalles, esta realidad, Padre, de que tú nos amaste tanto. Tú nos otorgaste la vida de tu Hijo, tú nos diste todo lo necesario. No hay nada, papito hermoso, que nos pueda faltar. En ti estamos completos, en ti estamos completas. Esta mañana, Señor, somos agradecidos, agradecidas de todo, papito, lo que nos has suplido. Nos has dado tu vida en abundancia, nos has dado eterna salvación, nos has dado, Padre amado, tu Espíritu Santo, tu vida, Padre. Gracias te damos, gracias porque Cristo ha sido la luz, el resplandor de Él en nuestros corazones. Nos ha sacado, Dios, del error, nos ha sacado del camino equivocado. Gracias, papá hermoso, gracias, porque ya hoy no caminamos, Señor, en nosotros mismos, ya no caminamos, Señor, por sendas, papá, de justicia propia. Gracias, Señor, gracias por la vida de tu Hijo en nosotros. Gracias por tu justicia cumplida en nosotros. Gracias por tu aceptación. Gracias por tu amor. Gracias por las bondades eternas, papá. En el nombre de Jesús hoy queremos mencionarlas delante de ti. Hablarlas, Señor, públicamente delante de esta nube de testigos que tenemos enfrente. Padre, agradecerlas y declarar, Señor amado, que andaremos en ellas,
que todos los días en esta tierra disfrutaremos, Señor amado, disfrutaremos, no le daremos el gusto al enemigo. Señor amado, no olvidaremos las bondades eternas tuyas, sino que las disfrutaremos, papá. Nos sentamos a la mesa, nos servimos del banquete, Señor. Tu palabra dice que tú aderezas mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Todo lo que tú nos otorgaste es para disfrutarlo, para vivirlo, para experimentarlo, Señor. Padre, y ese es el tormento de nuestros angustiadores, y ese es el tormento de tus adversarios, Señor, de aquellos, Señor, que se oponen a tu verdad, Padre, de todo, Señor, en el mundo espiritual. Declaramos que tu gracia sobreabunda en nuestros corazones, Padre. Gracias por el pacto eterno, gracias por el pacto de sangre, gracias por Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor, gracias porque no somos nosotros, estamos escondidos en Cristo Jesús. Gracias porque hoy no seremos hallados en nuestra propia justicia, sino que somos hallados en ti, Señor. Gracias, papá. Nuestra vida, nuestra casa, Señor, está escondida en Cristo, papito, en la sangre preciosa de Él. Por lo tanto, Señor, la declaramos segura, la declaramos blindada, Señor. Declaramos la protección del cielo, Padre. Tú frustras los planes del adversario en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias. Tú confundes sus mentes, confundes, Señor, todo, Padre, en el nombre de Jesús. Solo tu plan prospera, solo tu mano a favor de nosotros. Declaramos que es lo que vemos, Señor. Gracias, papito, por este día glorioso, un día ganado en tu presencia, un día ganando a Cristo, más de Él en nosotros, que, Señor, un día donde Él se puede formar y manifestar. Gracias te damos, Dios, que todo lo que hablemos, que todo lo que podamos compartir en esta mañana, en este tiempo, Dios, de devocional, sea de mutua edificación, Señor amado, tanto los oyentes como quien comparte, Padre. Gracias por la riqueza, Señor, del cuerpo de Cristo, por la capacidad tuya que opera en cada uno de nosotros, por la unción que fluye en el que habla y por la unción que fluye en el que oye, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, que aprendamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Unge nuestros oídos, Padre, unge nuestros labios, nuestra vida está ungida, Padre, pero que esto sea manifiesto, Dios, para poder oír. Tu palabra nos enseña que Jesús siempre manifestaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchos pueden escuchar, muchos podemos escuchar, Señor, pero pocos oír. Por eso yo oro para que tus hijos y tus hijas oigan, para que yo pueda oír lo que el cielo habla, lo que tú hablas, Señor. Padre, que mis palabras se ajusten al diseño, se ajusten al dicho del cielo. Jesús decía: nada digo por mi propia cuenta, por mi propia parte. Lo que oí decir de mi Padre, eso digo. Que podamos, Señor, como cuerpo, ajustarnos a ese diseño maravilloso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo a aquellos y aquellas que ya se fueron uniendo mientras orábamos. Esta es una hermosa mañana. Despertar disfrutando su riqueza es extraordinario, extraordinario. Solamente Él nos puede dar la capacidad de tener vida y además disfrutarla. Así que bueno, vamos a compartir hoy día un poquito de la oración. En eso habíamos quedado y me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias. Allí usted tiene su cuaderno de devocional a mano, ¿cierto? Una hojita, algo para anotar, o tiene un ojo abierto nomás y si no, yo escucho de a poquito. La idea es que podamos hacer nuestro devocional juntos, te pueda ir anotando, porque este es como un empujoncito. Después esto se desarrolla solita en casa, en intimidad, pero hoy lo estamos haciendo a través de esto para instarnos, para alentarnos, porque como dice Efesios 4, versículo 13, la intención de Dios es que hasta que todos lleguemos, todos lleguemos
a la medida, a la estatura, ¿cierto? Y para eso nos ayudamos. Así que aquí no estamos corriendo, sino que acá la idea es que todos lleguemos, nos ayudemos, nos apoyemos. Amén. Dice el Salmo 27, versículo 8. Sobre ti dijo mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué maravillosa trozo de la palabra del Señor. Yo lo voy a buscar en otra versión que me gusta mucho también, como dice. Mientras le doy tiempo a usted para que lo busque en su Biblia, lo anote. El Salmo 27, versículo 8. Yo tengo la versión, les acabo de leer la versión textual y ahora le voy a leer la PDT, que es la palabra de Dios para todos. Dice: Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. Ay, qué lindo. Vamos a ver cómo dice la NTV, ¿le parece? Salmo 27, 8 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué maravilloso. Bueno, ya que estamos en esto, que nos cuesta buscar la TLA. Dice así esta versión. Una voz interna me dice, busca a Dios y por eso te busco, Dios mío. Qué maravilloso. Vamos a volver aquí a la NTV. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué maravilloso es que nosotros podamos experimentar en el Señor ese atraernos de parte de Él. Yo creo que la oración por muchos años ha sido llevada, ha sido reducida a un acto que se tiene que hacer. Entonces, comenzamos bien cuando Cristo llega a nuestra vida, empezamos a conversar con Él, somos gente espontánea, disfrutamos la oración, disfrutamos como otros oran, pedimos oración por nosotros, pero llega un momento en el cual Dios nos empieza a llevar a nosotros poder desarrollar, a crecer en esto, y es como que algo se va estancando. Y empezamos a ver una menor frecuencia en la oración, la reducimos a peticiones solamente, la reducimos a actos que otros tienen que hacer por nosotros, y vamos descuidando esto que Dios nos dio, esto que Dios nos otorgó como un regalo, y lo vamos postergando, dejando de lado. ¿Sabe usted que las reuniones con menor recurrencia de personas en las iglesias son las reuniones de oración? Son las menos concurridas. Allí llegan las mujeres, allí llegan las abuelitas, y es como que la parte el tema de la oración es como que si fuera para algunos. Y la verdad es que la Escritura a nosotros nos habla de la oración como un ministerio. Y ministerio significa servicio. El ministerio de la palabra es un servicio que tiene gran honra y que es muy de alto valor en el pueblo de Dios, el ministerio de la palabra. La palabra nos enseña que a quienes se dedican a este ministerio, a este servicio, deben ser puestos en gran honra, considerados. Los ancianos que se dedican a esto, o sea, los maduros que se dedican a compartir la palabra, deben ser muy considerados por causa del servicio al que se dedican. Pero la oración también es un servicio, es un ministerio. Los apóstoles en un momento hacían de todo, pero llegó el punto en el cual tuvieron que escoger y decir, hay muchas cosas buenas por hacer, pero hay unas de las cuales no podemos transar y nada puede quitarnos este espacio. Uno, la dedicación a la palabra, y lo otro, la dedicación a la oración. Entonces estos son puestos como dos ministerios, dos áreas
en el servicio de gran honra y de que demandan de nosotros gran dedicación. Entonces la oración por mucho tiempo ha sido algo que vamos dejando. Cuando nosotros volvemos a retomar la oración, cuando estamos en problemas, cuando tenemos necesidades. Pero la verdad es que la oración tiene que ser a nosotros revelada, tiene que Dios abrir nuestros ojos para que podamos ver que la oración es un atraer del Señor hacia su persona. Cuando alguien quiere conocerte, te va a hablar y va a querer que tú le hables. Muchas personas tienen un encuentro y luego necesitan pasar tiempo para conocerse. Esa etapa del conocerse es muy importante y las personas nos damos a conocer hablando. Por eso Dios a través de su palabra se dio a conocer, a través de su dicho se dio a conocer. Entonces cuando Dios nos llama, nos insta a nosotros a la oración, tenemos que saber que es un atraer, es un llamar de Dios hacia su persona. Y que nosotros tenemos que responder ante ese llamado de manera voluntaria. La oración no es un yugo, una carga que se debe poner sobre los hijos de Dios. Hey, tienes que orar porque si no, el enemigo, tienes que orar porque si no, no. Y no es algo que sea impuesto, debe ser como Dios lo dejó. Debemos de recuperar esto como algo que como Dios lo estableció. Y Dios lo estableció como un atraernos hacia su persona para conocerlo, para poder Él expresarse a nuestra vida, para poder Él hallar en nosotros, accesar a un conocimiento mayor de nosotros. Tú te vas a sorprender porque Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir un Dios omnisciente? Un Dios que sabe todos los pensamientos de todo el mundo. Pero la verdad que a pesar de que Él es omnisciente a todo esto, el único omnisciente es Dios. El enemigo no es omnisciente, Él no sabe los pensamientos de los seres humanos. Él ve sus reacciones, nunca sus pensamientos, su interior. Entonces, Dios es el único omnisciente que sabe los pensamientos de todo el mundo. Entonces, la omnisciencia de Dios se manifiesta de una manera gloriosa, pero Dios, a pesar de eso, Dios quiere que tú y yo le hablemos. Yo hace años atrás estaba orando un día y tuve esta experiencia maravillosa. Yo estaba en un conflicto con otras personas y el Señor, mientras oraba, Dios me habla y me dice: yo a ti te conozco. Y a mí me rompió mis paradigmas, o sea, mi estructura, porque yo dije: Señor, tú conoces a todos. Y el Señor me dijo: pero la clase de conocimiento que yo te hablo es la intimidad. Yo conozco tu corazón, no solamente porque soy omnisciente o porque puedo todo verlo, sino que porque has abierto tu corazón. Entonces las personas, cuando abren su corazón delante de Dios y se dan a expresar, hablan, oran con papá, el corazón se abre, porque Dios, tenemos que comprender que no es un Dios que fuerza. O sea, la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los hombres, que el evangelio de los hombres te impone, te fuerza, pero Dios no es así. El evangelio, la buena noticia, viene de manera gratuita, de una manera natural, agradable a los hombres. El hombre escoge, la mujer escoge si lo toma o no. ¿Qué hace la religión? Te lo impone, te obliga, te fuerza. Entonces tenemos que saber que Dios no opera de esa manera, aunque pudiera hacerlo. Y yo muchas veces he dicho: Señor, por favor, impídeme esto, pero la verdad es que Dios siempre, como le ocurrió a Adán y a Eva, siempre va a poner el árbol ahí. Siempre va a poner la opción. El hombre, el ser humano, la mujer va a escoger. Así que usted no diga: Dios me mandó estos problemas. Usted no diga: es que la verdad es que se dio y que fue de Dios. Sino que usted diga: yo escogí esto. Porque ante la tentación siempre va a haber una salida. Pero Dios no te va a obligar a irte por esa salida. Dios va a poner a Cristo y va a poner este sistema, el mundo, tu carne. Tú vas a escoger. Dios no nos fuerza, que eso siempre lo tengamos presente. Entonces la oración, lo que hace el Señor es seducir, atraer. Él te insta, Él te llama, Él te dice, como decía el salmista, sobre ti
mi corazón ha dicho, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Todo parte de esa atracción de parte de Dios. Cuando su palabra nos enseña que Él pone el querer como el hacer, nos está hablando de esa obra maravillosa. De esa obra maravillosa que Él empieza a hacer en nosotros, que nace de su corazón. ¿Cómo tú identificas cuando algo es de Dios y cuando algo es de la carne, algo es de nuestra humanidad? Porque cuando es de Dios, siempre Él toma la iniciativa. Siempre Él es como fuente. Entonces, cuando tú oyes en tu corazón, cuando tú te sientes atraída hacia Dios, no eres tú, es Dios atrayéndote hacia Él. Por eso debemos de aprender a ser sabios, estar apercibidos en esto, porque en el libro de Cantar de los Cantares nos enseña, nos habla muy bien acerca de la obra de Dios y la iglesia, de la obra de Dios y nosotros en la intimidad. Dice que la mujer, la sulamita, se acuesta y luego el amado le golpea la puerta. Usted lo va a ver allí en los primeros capítulos. Y ella le dice, estoy cansada, me acabo de desvestir, ya estoy acostada. Y el amado le estaba golpeando la puerta. Y de repente, cuando ella se da cuenta, no puedo dejarlo esperar, el amado, cuando ella se levanta a abrir la puerta, se da cuenta que el amado no estaba. Entonces, eso tiene que ver con la intimidad. Tú tienes que saber que todo nace de Dios, que todo va a venir de Él como fuente, el atraerte, el seducirte, el poder poner el querer como el hacer. Pero la respuesta, la pronta respuesta nuestra es muy importante. El salmista oyó decir en su corazón, en otras palabras, el salmista estaba diciendo, dentro de mí había algo que me atraía a ti. Y ese era Dios, esa era la voz del Señor. Cada vez que tú tienes ganas de orar, cada vez que tú dices, voy a hacer esto, y tú vienen esos pensamientos, déjame decirte que esos pensamientos no vienen de las tinieblas. El diablo nunca va a poner, hey, ora, hey, lee la palabra, hey, congrégate, hey, diezma, hey, ofrenda. Nunca el enemigo va a poner eso. Y tu carne menos, a menos de que tenga una recompensa de ser vista. Porque ahí la carne entra y dice, bueno, entonces lo hago. Pero cuando no es con esa motivación, tú tienes que identificar que es el Espíritu de Dios atrayéndote, seduciendo. Y una persona debe saber que la vida de oración de él o de ella debe ser sustentada, nacida en Dios. No en sus propias fuerzas. No se trata de que yo hoy digo, ya voy a orar 2 horas, voy a orar 1 hora, yo voy a hacer esto, sino que se trata de poder responder a este llamado precioso. Con el tiempo se va a ir desarrollando y se va a transformar en un ministerio. En cómo un ministerio, pastora, se va a transformar en algo a lo que tú te dedicas a servir. Porque a través de la oración se sirve de la misma manera que se sirve en la palabra. La palabra es un plato que tú sirves a los demás para que estos coman. Somos servidores, ministros de la palabra. Lo mismo ocurre con la oración. Lo mismo ocurre con la oración. La oración tú comienzas a ser atraído, a ser atraída, a ser seducida por Dios. Y cuando tú y yo respondemos a eso, de ser atraídos a su persona, lo empezamos a conocer. Empezamos a darnos a conocer, se empieza a disfrutar esta realidad preciosa de ser uno con Dios. De ser uno con Dios y poder saber que Él está en ti, tú estás en Él. Empiezas a conocer lo que Dios siente, empiezas a escuchar el reír de Dios, empiezas a conocer el gozo del corazón de Dios, vas a empezar a conocer el llanto de Dios, que a él lo angustia. Tú puedes ver, Dios vive momentos. Lo que pasa es que cuando tú te das cuenta de que lo que Dios ama no se recupera, lo que Dios ama no se lleva a cabo, tú vas a ver a Jesús con su interior afligido, queriendo que alguien. Yo años atrás me recuerdo, llegamos de Australia y yo estaba en esa época donde decía, Señor, yo necesito tiempo para
han pasado tantas cosas, necesito mi tiempo, es como déjame mi espacio, así como cuando tú te quieres tomar un año sabático para que Dios te sane y haga cosas en ti. Y me acuerdo que yo no quería saber nada de la gente, absolutamente nada. Para mí, lo único que yo en ese momento quería era yo y mi casa, porque había muchas cosas que habían sido deterioradas en mí por experiencia un poco compleja. Y yo le decía, yo no quiero saber, yo lo que quiero saber es que mis hijos estén bien, que nosotros estemos bien, es como dame mi tiempo. Y no quiero saber de nadie. Me acuerdo que en ese entonces... si yo escuchaba de alguien que tenía problemas, no estábamos dedicados, estábamos recién llegados, no teníamos mucha gente alrededor, pero si yo escuchaba, yo es como que no me interesa. Así estaba la sierva, así de cerrada. Y ¿sabe qué? Voy en la micro a Valparaíso y de repente abrí la Biblia, porque iba leyendo, y de repente abrí la Biblia, no teníamos la Biblia en el celular en ese entonces, y de repente Dios me da esa palabra, que dice que él vio que las multitudes estaban como ovejas sin pastor, desamparadas. Y el Señor me dice y me muestra allí cuando dice que Jesús se estremeció, se acongojó desde sus entrañas, se afligió porque vio las ovejas dispersas sin pastor. Y cuando yo vi eso, mira, a mí, aunque me hubiesen mostrado a alguien sufriendo, pero agónico, a lo mejor ni cosquilla me hubiese hecho, porque yo estaba tan cerrada en mi corazón, ya, no me mire, no, de aquí no sale, ya, estaba tan cerrada en mi corazón que, pero cuando vi allí y el Espíritu Santo trajo luz y pude ver ahí que su corazón se afligía hasta sus entrañas por causa de las multitudes que estaban, por las ovejas que estaban dispersas sin pastor, esa revelación a mí me impactó. Y yo dije, que nada, Señor, que nada que yo pueda colaborar esté sin hacer y tu corazón afligido. Es como, no sé, es como que tú no lo haces por los terceros. Es como que Dios me dijo, pero por mí, ¿lo harías por mí? Y allí, cuando vi a Dios con esa aflicción en su corazón, hasta sus entrañas, conmovido por causa de la gente que necesitaba, eso me hizo reaccionar y ver. Y muchas veces he tenido la experiencia de ver a Dios llorar, de percibirlo en mi espíritu. Pero no es el llanto que tú y yo tenemos de desconsuelo, sino que es ver frustrado, habiéndonos otorgado tanto, que no haya gente que responda. Cuando un día oraba, Señor, danos la posibilidad de hacer esto, y Dios me dijo, ¿sabes lo que significa para mí encontrar gente dispuesta a mi obra? Y yo percibía el corazón de Dios, tú a través de ir hablando, de orar, tú lo vas a conocer, tú te vas a dar cuenta que Él no es algo, Él es alguien. El Espíritu Santo es el que te va a revelar al Padre. Y tú vas a empezar a conocer los aspectos de Él. Jesús, cuando estuvo en la tierra, manifestó muchas evidencias del sentir del Padre. Tú ves a un Jesús que se regocijó, que se alegró. Tú ves a un Jesús que lloró. Tú ves a un Jesús que tuvo compasión. Y tú ves a un Jesús que se enojó. Todas esas cosas que tú y yo experimentamos deben ser redimidas, deben ser recuperadas para el propósito. No es que yo hoy día estoy en Cristo y a mí no me conmueva nada porque yo ya no soy un ser emocional. Nuestra alma está siendo redimida, nuestro espíritu ya lo fue, nuestra alma está siendo redimida, que nuestras emociones puedan estar sincronizadas, puedan estar en armonía con nuestro Padre Celestial, y que cuando tú llores ya no sea un llanto natural, un llanto por la aflicción de este mundo, sino que tu llanto pueda ser porque está en armonía con el Padre, para clamar, para interceder por el que se pierde. Debemos volver a humedecer nuestros ojos, a llorar por las almas que se pierden, por la gente que está en aflicción. Hoy hemos perdido la compasión.
Hoy hablamos mucho de tener el corazón de Dios, hablamos mucho de sentir como Dios siente, pero realmente alguien que puede ser atraído a la presencia, a la persona del Señor, va a poder comprender cuánto Dios siente por las personas que aún no le conocen, por aquellos que están muriendo. Tú y yo estamos preocupados del COVID-19 porque nos podemos morir. El problema es que siente Dios que las personas partan de esta vida sin Cristo. Si para ti y para mí todavía una estadística, cuando tú ves, hoy murieron, no sé, 800 personas en el mundo, hoy qué pena, qué tristeza, y eso no nos lleva a las rodillas, eso no nos lleva a ver, Dios, cuánto te dolió, cuántos de esos 800 se fueron sin Cristo, a una perdición eterna. Lo que pasa es que nos falta pasar tiempo con Él, nos falta obedecer a ese llamado en amor, a esa seducción que te hace. La oración no es para llevar una lista de peticiones. La oración nace de parte de Dios para que tú y yo lo conozcamos. Para que tú y yo conozcamos qué le agrada, qué lo contenta. Para que tú y yo sepamos qué lo entristece. Cuál es el deseo, cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú desde allí conoces la voluntad, porque el Espíritu te va a revelar, tú vas a poder orar eficazmente, tú vas a poder hacer su obra eficazmente, servir en este ministerio maravilloso que es la oración. Necesitamos retornar al diseño. Dios nos recuperó para Él. El deleite que nuestra alma necesita, Dios en nuestra alma lo redime, lo recupera para que sea en Él. El propósito, lo que necesitamos, la motivación para vivir, ya no está en lo que nosotros tenemos, en quienes nos rodean. La motivación ha sido recuperada, comprada a precio de sangre para que hoy sea en Dios y vivamos para el propósito de Dios. Nadie puede servir a Dios si primero no le conoce, porque va a actuar sin criterio. Cuando tú le conoces, tú sabes lo que Él ama. Mira, cuando tú tienes un encuentro con alguien, se empieza a dar un tiempo para que nos conozcamos, para que nos expresemos. La gente, como les decía al principio, se da a conocer por lo que hablar, por su hablar. Y cuando Dios te llama a su persona, te está diciendo, quiero conocerte, quiero que me conozcas. Y luego de eso, viene el servir, para que sirvamos verdaderamente a quien conocemos. Por eso Jesús dijo, ya no quiero que sean solo siervos, porque los siervos no saben lo que quieren sus amos, ellos solo obedecen. Eso no quiere decir que ahora seamos puestos en una posición donde digamos, sí, pero no, nosotros somos amigos, no te voy a servir. No, sino que desde el conocimiento íntimo, desde conocer el corazón de Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo conversando con Él, cuando nuestra oración deja de ser un tiempo de solo presentar peticiones a Dios o de llorar por nuestros problemas, y ya empezamos a saber qué es la oración, pastora. Conversar con Dios, hablar con Él, darte el tiempo de pasar momentos de calidad con Él, honrarlo al reconocer su presencia manifiesta. Todos queremos la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuál es la presencia manifiesta de Dios? La que se percibe, la que tú, porque la presencia, la omnipresencia de Dios, que Él está en este momento en todo lugar del mundo a la vez, es una cosa, pero que Dios puede estar donde tú estás, en ti, manifiesto. Mucha gente porta a Dios, pero no se le nota, no se manifiesta. Entonces, pero está Dios, pero está totalmente reducido, no ha crecido, no hay una manifestación, una expresión de Él. Lo mismo ocurre con esta presencia manifiesta. La presencia manifiesta, todos la queremos, porque allí hay gloria, porque allí está su chequiná, su poder manifestado. Allí tú no te puedes sostener, es algo que solamente hay que gustarlo, maravilloso. Todos queremos eso, pero ¿cuánto estamos dispuestos a reconocer esa presencia manifiesta y a honrarla con nuestro tiempo, con nuestra dedicación?
Toda persona que se siente cómoda en un lugar se quiere quedar, se quiere manifestar. ¿Y por qué se siente cómoda? Porque hay honra y reconocimiento. Entonces la presencia, la persona del Señor en nosotros, si es ignorada todo el día, si es ignorada, le damos la calidad a cosas y a personas, pero no a Él. Ahora no es que usted ya no le doy calidad a nadie, yo no escucho a nadie, solo Dios. No, sino que prioridad, como algo más elevado. Cuando yo honro a la persona de Cristo en mi vida, yo le dedico tiempo para adorarlo, para escucharlo, para conversar con Él, para contarle mis asuntos. Sé que al final voy a terminar viendo mis grandes problemas así de pequeñitos, pero se los cuento, le cuento mis logros, le cuento mis desaciertos, mis fracasos, le cuento qué amo, qué no amo. Aunque yo sé que muchas cosas están desalineadas a Él, se las expreso. Ya no huyo con vergüenza, ya no huyo con temor, ya no busco recuperarme y luego ir a su presencia, porque si no, no soy digna. Hemos comprendido que tenemos acceso al trono de la gracia de manera gratuita. No importa cómo tú seas, no importa los errores que cometas, no importa si Cristo está chiquitito en ti o ya está más manifestado. Todos tenemos el mismo acceso al trono de la gracia por causa de la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú vas al trono de la gracia, hallar allí el oportuno socorro, hallar allí el recurso del Padre, tú puedes hablarle de todo, tus dudas, tus temores, tus inseguridades, tus debilidades. Puedes contarle tus avances. Nunca olvidaré cuando el Señor un día orando me dice, pues yo estaba orando y quería orar en lengua y hablarle así como grandes cosas, y el Señor me dice, me senté en la cama y yo escuché audiblemente cuando Dios me dice, yo quiero escuchar, siempre me cuentas tus problemas, yo quiero escuchar tus logros. Y yo entre mí dije, ¿cómo mis logros? Porque esas cosas tú las razonas, porque no es lo que se te enseña en la oración. A ti en la oración se te enseña a pedir perdón, en la oración se te enseña a tener un tiempo de arrepentimiento, luego un tiempo de clamor, luego un tiempo, se te hace como un método, pero nunca se te van a hablar estas cosas porque estas cosas te las enseña el Espíritu Santo. Y me acuerdo que el Señor me sentó literalmente en mi cama y me dijo, yo quiero que me cuentes tus logros. Y bueno, en obediencia empecé, Señor, y le empecé a contar cosas que yo sé que Él las sabe. Le empecé, Señor, ¿sabéis qué? Y le empecé a contar. Desde el momento que Él llegó a mi vida, le empecé a contar, Señor, me casé. Y le dije, pero así con estas palabras que tú dices son tan... Señor, y me casé y me salió bueno el muchacho. Ahí está mi esposo. Le empecé a contar experiencias que yo consideraba que nunca las iba a lograr, pero que en Él pude, que Él las sabía. Le conté cuando aprendí a manejar, mira las cosas, así como... ¿Qué tengo que decirle yo al Dios altísimo, soberano? Pero el Señor, y cuando empecé a hablar esas cosas que yo veía imposible y que las lograba en Él, empecé a llorar y a quebrantarme. Y el Señor de ahí me empieza a mostrar que cuando fui al altar, Él me entregó, que cuando fui a dar mi examen, Él estuvo conmigo. Y el Señor empezó a mostrarme que cuando empecé a hablar esa etapa, lo que había superado, cómo estaba creciendo en la maternidad, que solo Él sabe la batalla, la lucha que fue cambiar esa parte de nuestra historia. Y todo eso, el Señor empezó a traer una riqueza y yo lloraba, ya después ya no podía hablar, ya después ya no puede hablar, es solamente percibir cómo Él ministra, cómo Él hace. Pero nosotros tenemos que ser gente que sabe que en la oración el Espíritu Santo te va a guiar, te va a hablar. Sal del método de la oración. Accesa al trono de la gracia. Ayer, si tú quieres ver en el culto de la mañana, lo tenemos en la página de BMF Forestal, hablamos un poquito acerca de la oración eficaz, cómo la eficacia es llegar más rápido. No nos demos tantas vueltas porque sin oración el espíritu perece. Sin oración el espíritu se asfixia. Entonces la gente se da tanto, nos damos tantas vueltas en la oración que al final terminamos teniendo oraciones muy reducidas y nuestro espíritu le falta oxígeno. La oración nace desde Dios diciéndote, ven, conversa conmigo, ven, pasa tiempo conmigo, quiero oírte,
quiero que me escuches, quiero que me conozcas. Sí, Señor, lo que pasa es que tengo que hacer. Ey, para. No seas una Marta en una generación donde deben levantarse las Marías. No importa cuánto tú hagas para Dios, cuánto yo sude para Dios, que a todo esto, el trabajo, el ser laburantes en Dios es importante. Pero estamos hablando desde lo que Dios busca primero. O sea, si tú quieres servirme, conóceme. Si tú quieres hablar por mí, conoce lo que yo hablo. Si tú quieres servir a los santos en la palabra, tienes que pasar tiempo conmigo. Porque la palabra de Dios es el hablar de Dios. Y Jesús no hablaba nada que no oía primero de su Padre. Entonces toda esta palabra tiene que ir a tu corazón y ser sacada afuera como el rema. Eso es lo que el servicio que hacemos en la palabra, el rema, que es la palabra saliente de la boca de Dios para una situación específica, para una persona específica. Y para el que salga el rema, tiene que haber un oír a Dios, un pasar tiempo con conocerlo, un pasar tiempo conversando con Él. Amén. Porque si tú quieres predicar, tú quieres servir en la palabra, basado en un bosquejo que tú puedes bajar de internet, que tú puedes sacar de nuestros mentores, de nuestros apóstoles, o de cualquier maestro en la palabra, eso lo puede hacer mucha gente. Mucha gente. Pero soltar el rema de Dios, la palabra que sale de su corazón para las personas, servir en una casa iglesia, servir a los más nuevitos en la palabra, como Dios te llama a hacerlo a ti, demanda que tú lo conozcas. Porque eso te hace alguien que no se va a rendir. ¿Cómo tú puedes enfrentar tanta lucha, tantas batallas, tantas dificultades? Porque recordemos que estar sonriente, el estar contento no es ausencia de problema, no es ausencia de quebranto, no es ausencia de proceso. Sino que el Espíritu Santo nos lleva a caminar en gozo, nos lleva a tener esperanza en Él, a que sea Cristo en nosotros. Pero, ¿cómo tú puedes, después de pasar tantas cosas, la traición, el desánimo, la oposición, desde adentro, desde afuera, todo, cómo todavía tú puedes? La traición de las personas, el que muchas veces sale gente no agradecida, ¿cómo tú puedes seguir? Pregúntale a un apóstol, a un profeta, a un hombre de Dios, que se dedica al servicio en la palabra, pregúntale, ¿cómo es que se puede seguir haciéndolo por años? Si el primero o segundo año las batallas para quien se dedica a esto son tremendas. Solamente se puede porque hemos conocido el corazón de Dios. Y tú sabes que esto agrada a Dios, que su deseo no es por la gente, no es por las personas, es por Dios. Y luego Dios pone el querer, el amor que Él tiene por la gente, por las personas. Por eso hemos aprendido, tú aprendes a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuál es el peligro de servir a las personas sin conocer el corazón de Dios? Que tú terminas creyéndote que eres más bueno que Dios y te pones de parte de gente que Dios no aprueba. Y terminas desaprobando a gente que Dios sí aprueba. Como le ocurrió a Bernabé con Marcos. Bernabé quiso tener como decimos nosotros, un corazón grande. Y tiene una diferencia con Pablo y dice, no, yo a Marcos lo llevo. Y Pablo dice, no lo vamos a llevar porque Marco abandonó la misión la vez anterior. Y él dijo, no, yo creo que Bernabé se fue así como en la volada de, no, que el amor, ¿dónde está la misericordia? El amor. Y se puso del lado de Marcos. Pablo dijo no, porque Pablo era un hombre que se le reveló el amor compasivo. Dice que era como una nodriza, que él gemía por la gente como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Era un hombre que con la ternura de una madre pastoreaba, instruía, y con la firmeza de un padre corregía, daba dirección, instrucción.
los aspectos, las manifestaciones de Pablo estaban redimidas al propósito, a la vida de Cristo. Entonces tú ves que nunca más habló de Bernabé. Nunca más habló de Bernabé. El corazón de abuelita, le diría yo. Bernabé se puso el corazón de abuelita con Marcos, nunca más habló de él. Se habló de Pablo y luego, más adelante, mucho tiempo después, aparece nuevamente Marcos en la historia. Pablo lo manda a buscar y dice, porque ahora me es útil para el ministerio. O sea, Marcos se recuperó. Ya no fue un hombre que desistía, ya no era un hombre inconstante, no era un hombre que Dios no lo quisiera poner ahí al frente. Luego ya había sido tratado, formado y ya estaba listo. Y Pablo lo manda a buscar, y Pablo no mandaba a buscar a cualquiera. Los desertores, no iban con Pablo. Pablo lo mandó a buscar ya como un hombre de carácter, un hombre con firmeza de que el propósito de Dios para él era primero. Entonces, pero nunca más habló de Bernabé. Entonces, cuando tú no pasas, tú no conversas, tú no pasas tiempo con Dios, tú vas a terminar siendo un corazón de abuelita con aquellos que en realidad Dios lo está dejando en su trato hasta que comprendan, hasta que tomen la decisión. Y vas a ser opositor a aquellos que Dios sí está trabajando. Entonces, ¿y qué consecuencia traemos? Nos creemos más que Dios y terminamos metidos en unos rollos tremendos. Dios nos libre de ser sacados nosotros por volvernos corazones de abuelita y no amar lo que Dios ama. Dios ama a sus siervos. Dios ama a sus hijos obedientes. También al desobediente, pero tú tienes que comprender que el trato con el desobediente es diferente. Es muy diferente. Dios me ama, pero en mi desobediencia nunca me dejó de amar, pero el trato conmigo era diferente. En desobediencia yo no podía esperar un lugar de honra. En desobediencia yo no puedo esperar. Hay un trato de disciplina, un trato de instrucción, de enseñanza. Tú tienes que aprender a pasar tiempo con Dios para que conozcas desde el corazón de Dios cuál es su sentir, para que tú conozcas su apreciación de ciertas cosas que estás juzgando con mucha liviandad. Es muy fácil juzgar, es muy fácil discriminar a los líderes, a los que son puestos allí. Pregúntale a Dios. No hables con las personas. Oye, ¿qué consideráis que estuvo bueno esto? No sal de allí. No vayas a ser sacado como un Bernabé. Habla con Dios. Coméntalo con Él. Dile, Señor, y Dios te va a mostrar desde su visión. Ahora Dios soberano muchas veces te va a decir, no tengo por qué darte explicaciones. Porque Dios se salta todos los protocolos que puedan haber y habla con sus ungidos, con sus líderes, con aquellos, con esas autoridades que Él delegó. Y no tiene por qué andar dándole explicaciones a toda la gente. Lo mismo que un líder debe aprender a tomar decisiones y no pedir disculpa por ellos. Las decisiones se toman porque desde el punto de vista de Dios se requieren tomar ciertas decisiones. Y no tenemos por qué andar rebajándonos a darle explicaciones a todas las personas, porque ya dejamos de ser líderes de Dios. Un líder, usted tiene que saber que es puesto delante de usted para que le guíe, y no necesariamente usted tiene que entender o comprender todo lo que él está haciendo, porque si no hubiese sido puesto usted. Tiene que aprender que no siempre se le van a dar explicaciones de algo, pero cuando usted lo comprende desde el corazón de Dios. Señor, ¿qué piensas? ¿Qué dices? ¿Está bien? ¿Cuál es tu? Aquí estoy. Si tienes misericordia de esta sierva, cuéntame. Y si no, amén. Pero yo quiero estar de lado. Ese es el sacerdocio que nuestro apóstol pronto lo va a empezar a enseñar, de Sadoc. La fidelidad. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David conocía su corazón, pasaba tiempo con él, le adoraba, cantaba. Nadie sabía de David, era un anónimo atrás, cantando, cuidando ovejas, y él cantaba allí. Pero allí conoció al Señor. Entonces cuando él le tocó enfrentar a Goliat, él dijo, ¿quién es este incircunciso
Pero ¿sabes por qué? No fue como Sansón, que a Sansón le vino una fuerza, le venía una fuerza, le enfrentaba y después se iba esa fuerza. No, David conocía a Dios y desde el conocimiento que él tenía de Dios personal, él sabía quién era. ¿Quién es este incircunciso? No es que vino una fuerza y lo hizo vencer al gigante, es que David, al conocer a Dios, era un hombre que continuamente experimentaba esto. Dice que defendiendo a sus ovejas, un día mató un oso, mató un león, un niño. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque él conocía al Dios que servía. Él cuidaba ovejitas, pero él servía a Dios. No eran las ovejitas de su padre, era el trabajo que hacía para Dios. Y mientras lo hacía contento. Mientras lo hacía, sabía que Dios era su jefe, que la paga venía de él, que Dios era su sustento. Él sabía el Dios que tenía y eso provoca el pasar tiempo conversando con Dios. Te va a llevar a un contentamiento de saber que tú haces lo que haces, no importa que sea pequeño, que nadie lo vea. ¿Qué importa? Solamente tú sabes que lo haces para Dios. De Dios viene la paga, la recompensa. Puedes disfrutarlo. Entonces cuando te toque enfrentar grandes desafíos, van a ser pan comido para ti porque tú vas a saber. O sea, no es que nadie sabe, pero en la intimidad nos tocó vencer grandes gigantes. Nadie sabe lo que me tocó vivir en la intimidad. Entonces cuando vienen grandes desafíos y ya pasaste problemas internos con Dios, el Señor te dio la victoria, vienen grandes desafíos, tú dices esto es pan comido, porque yo sé en quién he creído. Entonces hay mucha gente anónima que debe aprender a disfrutar sus tiempos con Dios. No importa que nadie sepa, no importa que nadie nos etiquete, no importa que nadie hoy día quiera oírnos pasar tiempo, pero yo lo que necesito es poder entrar, accesar a conversar con el Señor, abrirle mi corazón. Mientras hablo, Él va a empezar a traer luz, Él va a empezar a traer revelación, claridad. Nunca más menosprecies el hablar con el Señor a sola. O que tú hables con Dios es de tanto valor para Él. Es de tanto valor para Él. Si tú supieras cómo el corazón de Dios se hincha de amor, de gratitud, de orgullo, en el buen sentido hablando, cuando un hijo y una hija que Él compró a precio de sangre puede responder en amor y decir, Señor, como leíamos acá, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Ese aquí vengo, Señor, es como, wow, te estaba esperando. Conversemos, pasemos tiempo. Tómate un tecito conmigo, tómate un mate conmigo, un café, yo no sé qué usted. Yo cuando quiero tomarme mi tiempo de relajarme, yo pesco mi mate o me tomo un cafecito sola, medito. Siempre tengo la costumbre a lo mejor de pescar un libro o algo así. Entonces en ese momento cuando tú di, Señor, aquí estoy contigo, no estoy sola, conversemos, aprovechemos que no están, que los niños están durmiendo, aprovechemos que a lo mejor andan por aquí, por allá, y si no, me encierro, me voy. Pero la idea es que podamos crecer en este conocimiento que solo se da a través de la comunión, a través del conversar. Luego de que tú avanzas en esto, tú vas a poder servir a Dios con eficacia, no vas a quedar a mitad de camino, porque tú vas a saber lo que Dios ama y te vas a mantener en eso. Cuando tú ya sabes lo que Dios ama, no hay oposición que te detenga. No hay oposición. Es que aunque todo se cerró, ya sé lo que Dios ama. Por eso Pablo en Éfeso, cuando llegó a ese lugar, él ya sabía, él ya había orado, Dios ya le había comentado lo que ama, las ciudades, cómo él quiere manifestarse, cómo él quería que todos sean alcanzados para él. Entonces Pablo llegó a ese lugar y escuchaba cómo decían, la gente exaltaba, pero a voces, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana, como tenían muchos dioses, como el pueblo estaba cegado,
cautivo. Tú llegas a ese lugar humanamente y tú dices, no, aquí nadie está dispuesto. Nadie está dispuesto, entonces voy a perder mi tiempo. Pero cuando tú hablaste con Dios y Dios te habló acerca de lo que Él quiere, tú llegas a un lugar así, aunque tú veas a nadie dispuesto, tú dices, aquí hay trabajo que hacer, Señor. ¿Por dónde empezamos? Y Pablo empezó a predicar en ese lugar. Muchas veces fue sacado, golpeado, apiedrado. Él se volvía a parar. Imagínate un hombre lleno de sangre. Dice que lo tiraban para afuera de la ciudad y que estaba como muerto. Pero él se paraba y era un mono porfiado. Como esos monitos que se caen y se vuelven a parar. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que Dios sentía por esa ciudad de Éfeso. Y volvió a insistir. Y nunca vio, nunca miró, no están dispuestos. Él lo que veía es el poder de Dios más grande. Dios lo quiere hacer. Yo me pongo en armonía con su voluntad y vamos que se puede. Y cuando empezaba a predicar, se empezaban a convertir personas. Y ahí es donde tú tienes el libro de Efesios. Un libro de tanta revelación. Un libro donde la iglesia de Éfeso, tú te das cuenta que operaba en una riqueza espiritual tremenda. Son los mismos que decían grande es Diana de los Efesios, los cegados por la idolatría, los que no querían a Pablo, pero que el poder de Dios se hizo irresistible para ellos porque había un hombre que conocía el sentir de Dios. Y se armonizó con esa voluntad y dijo, ahora sí, conozco lo que Dios quiere, conozco quién soy en Dios, vamos, echemos manos a la obra. Pero las personas que no conocen el sentir de Dios, cuando ven a la primera oposición, dicen, no, esto es muy difícil, no, esta persona no quiere, no, la verdad es que yo no puedo obligar. Y empezamos con mil excusas, se te entrega la tierra en bandeja y tú no quieres conquistarla, no quieres poseerla. Las casas iglesias, no, es que no se puede, es que se te pasaron casa iglesia y se te cerraron. No puede ser. Por eso hay que pasar tiempo conociendo a Dios. Yo siempre le digo a mi esposo, yo soy de la idea de que la casa iglesia, cada persona la abra, porque el amor que conlleva abrir una casa iglesia, la perseverancia, cuando se delegan las casas iglesia, no es lo mismo. Se puede ser, pero no es lo mismo. Tú tienes que aprender que hay que conquistar, hay que poseer lo que Dios ya nos entregó. Más que conquistar es poseer. Porque Él ya lo conquistó para nosotros. Pero Dios no se lo va a entregar a los flojos, a las perezosas, a los que sí, amén. Yo lo creo, Señor, amén. No, yo no puedo. No, tú sabes, tú conversaste con Dios, sabes su sentir. Y tú sabes lo que Él ahora te dio, porque ya hemos tenido harta revelación de eso. Quién eres en Él. Entonces hoy día, echemos manos a la obra, edifiquemos la casa de Dios. Conversemos con Él. Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Háblame, papá. Háblame. Tú nunca vas a ver lo complicado de edificar una familia si tú primero hablas con Dios. No, es que es imposible. ¿Sabes cuántas veces yo encontré desde el día 1 de que me casé? Después de la luna de miel, sí. No, Señor, esto es imposible. No, imposible. El matrimonio es imposible. No, Él es distinto a mí. Todo no. La maternidad, o sea, cero posibilidad, ¿no, Señor? Esto no es... ¿Qué hago? Yo lloraba de impotencia. Hasta cuando tú entras a conversar con Dios y Dios te muestra el valor del matrimonio. Y aunque nos ha costado horrores, hemos pasado de todo. Tiempos donde ni siquiera nosotros nos despertamos pensando que vamos a salir adelante. Pero hemos oído decir a Dios, en la intimidad, cuánto ama el matrimonio. Y eso nos ha llevado a levantarnos en tribulaciones, en adversidades, en imposibilidades y decir, Señor, si tú amas al matrimonio, si tú amas esta unión rara que hay entre Cristian y Marisol, si nació de ti y nos dotaste de tu vida, pues vamos, echemos manos a la obra, perseveremos, avancemos en la maternidad. Cuando tú sabes que Dios te dio hijos con propósito. Pudimos haber desistido hace tanto rato, pero no desistimos, aún en la adversidad, porque oímos a Dios en la intimidad decirnos cuánto ama a nuestros hijos. Y por eso seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos dando la batalla en el ministerio, porque no hemos soltado
el ministerio cuando ha habido más de una causa, una razón válida para hacerlo. Esto a cualquier ministro de Dios tú se lo vas a oír, porque oímos a Dios decirnos cuánto Él ama a la gente. No se trata de soltarlo, porque tú a tus hijos no los sueltas. Entonces, ¿cómo vas a soltar la gente que Dios te otorga? De que hemos cometido errores y horrores, los hemos cometido. Nuestros primeros años, oh Señor. Y aún, pero ¿sabes qué? Hemos oído en la intimidad decir a Dios, cuando algo nace de Dios y tú sabes que eso, el palpitar de Dios, ¿cuál es? Tú te dedicas a eso a pesar. Pablo se dedicó a predicar en Éfeso, porque había escuchado el latir del corazón de Dios. Yo amo a los Éfesos, yo amo a los Éfesos, yo amo esa ciudad, yo los amo. Entonces Pablo se paraba lleno de sangre y decía, no, yo tengo que en el poder del Espíritu llevar la eficacia, el poder de Dios a través del Evangelio. Y luego tú disfrutas, hoy yo disfruto la carta a los Efesios. Luego tú ves en Apocalipsis cómo se habla de la iglesia en Éfeso. Qué maravilloso es cómo opera el Señor, familia. Qué maravilloso es. Grandes cosas Dios va a hacer contigo y conmigo por causa de obedecer a esta seducción de Dios, invitándote y diciéndote, ven, habla conmigo. Ven, escúchame. Ven, cuéntame. Hablemos de esos asuntos inconclusos que tienes ahí. Hablemos de todo. Amén. Así que yo quiero bendecirle. Espero esta palabra haya sido un rema para usted. Recuerde que el rema es la palabra que sale de la boca de Dios, directo a nuestro espíritu. El rema es lo que tú dices que escuchaste de Dios. No es lo que nace de ti, es lo que escuchaste de Dios. Eso digo. Que Dios nos ayude a perseverar en estos servicios que son de la palabra y de la oración. No hay regalo más hermoso que tú le puedas otorgar a alguien que estar orando por él. Ese es el regalo que nunca, a lo mejor mucha gente no va a ver, pero que de parte mía se otorga con honra. Hay mucha gente que a lo mejor nunca va a poder accesar a nosotros porque no le conocemos, pero una oración tuya por nosotros es el mayor regalo que podamos recibir. Necesitamos aprender a orar por los unos por los otros, y de eso vamos a estar hablando mañana, de la oración de los unos por los otros desde el punto de vista de Dios. Amén. Les bendigo, les envío un abrazo gigante a todas esas guerreras y guerreros valientes, siervos y siervas del Señor, que a las 8 de la mañana ya están ahí conectados en este devocional maravilloso. Que tengas un día hermoso y nos estamos viendo mañana a la misma hora. Bendecidos y bendecidas.